Sean bienvenidos una vez más a Quad Technologies CR. El día de hoy vamos a estar viendo cómo podemos utilizar Behave con BDD en un proyecto de Python y Selenium para nuestras pruebas. Sin más, vámonos con la clase del día de hoy. Estando en nuestro proyecto de Python con Selenium, que montamos la clase pasada en Visual Studio Code, vamos ahora a ver cómo podemos utilizar el lenguaje BDD, Behavior Driven Development, o desarrollo guiado por el comportamiento. En esencia es escribir pruebas, nuestras pruebas, de la mano con los usuarios en un lenguaje natural que nos permita escribir nuestras pruebas de manera más entendible. Y vamos a estar viendo cómo podemos hacer uso de esa estructura BDD o también se le puede llamar Gherkin para escribir nuestros casos de pruebas en Python y Selenium. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer en nuestro proyecto de Python y Selenium en Visual Studio Code es activar el entorno virtual que vamos a estar utilizando y que creamos la clase del video anterior. ¿Cómo activamos nuestro entorno virtual? Si nos recordamos, tenemos que irnos a la carpeta de nuestro proyecto, environment, nuestro ambiente que creamos, a la carpeta script y ejecutar el archivo activate.bat si nuestra consola es de Windows o activate.ps1 si nuestra consola es de PowerShell. ¿Cómo sacamos nuestra terminal acá en Visual Studio? Nos vamos al menú de Visual Studio Code. Vamos donde dice Terminal, New Terminal. Ahí por defecto se nos va a abrir una terminal de PowerShell. Si queremos trabajar con una de Windows, acá mismo podemos cambiar a una de Command Prompt, que es una terminal de Windows. Nosotros vamos a estar trabajando con Command Prompt. Seguidamente, con el comando cd, nos dirigimos a la carpeta que necesitamos para activar nuestro entorno virtual. cd environment es scripts, y dentro de script ahora ejecutamos el archivo correspondiente. Si estamos trabajando con PowerShell, activate.ps1. Si estamos trabajando con Command Prompt, activate.bat o solamente activate. Y como podemos ver, acá a un costado ya nos sale nuestro entorno virtual correctamente activado. Hacemos un cls para limpiar nuestra consola. Y ahora ya tenemos nuestro entorno virtual activado. Lo primero que ocupamos hacer es instalar las librerías que ocupamos para poder hacer uso de BDD, el lenguaje BDD o la estructura BDD con Python y Selenium. Como podrán recordar de la clase anterior, tenemos dos maneras de instalar las librerías en Python. Podemos hacer pip-install-r y el nombre de el archivo que
contiene nuestras librerías, o podemos hacer pip install el nombre de la librería que queremos instalar. En nuestro archivo ya tenemos las librerías que vamos a estar utilizando y que ocupamos instalar. Vamos a estar instalando la librería Behave, que es propiamente la librería que nos va a permitir hacer uso de la estructura del lenguaje BDD. Behave HTML Formatter. Esta librería es para generar un reporte con Behave en formato HTML, y Alur Behave es una librería con Behave que nos permite generar el reporte en Alur. Nosotros vamos a estarlas instalando una por una, pero también se podrían instalar, como se mencionó antes, por medio de el archivo. Entonces, pip install behave HTML formatter y Alur behave. Si las separan por comas, también pueden instalar varias librerías de esta manera. Acá el error que nos está indicando es por la coma. Entonces, para corregirlo, simplemente le quitamos la coma y dejamos el comando con todas y cada una de las librerías que queramos instalar en fila. pip install y cada una de las librerías que queramos instalar una por una sin comas. En este caso, behave HTML formatter y Alur behave. Y acá ya se nos instalaron esas tres librerías que vamos a estar utilizando. Hacemos un clear en nuestra consola. Hacemos un pip list para ver nuestras librerías instaladas. Y como podemos ver, acá tenemos Alur behave y Behave HTML formatter. De esta manera ya tenemos las librerías que necesitamos instalar para hacer uso de la estructura Gherkin BDD y generar el reporte, ya sea el HTML Behave o el Alur Behave. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que crear dentro de la carpeta src, que es la que contiene nuestro código, tenemos que crear una carpeta que se llame feature o funcionalidades. En español, feature. Dentro de features vamos a crear una carpeta más que se va a llamar steps. En un momento vamos a ver qué vamos a estar haciendo con estas carpetas. Feature. El nivel de feature va a ser la carpeta en la que vamos a colocar los archivos .features, que son los escenarios de las pruebas que vamos a estar realizando. Estos archivos están escritos en lenguaje natural, en el lenguaje de un usuario final, y nada más utilizan ciertas palabras reservadas del lenguaje BDD, Gherkins, Behave, para luego ligarlas con los archivos que veremos después, los archivos steps. Vamos a crear primero un archivo features en la carpeta features. Creamos nuestro archivo y le podemos poner de nombre feature
punto feature. Como vemos y por las extensiones que tenemos instaladas en nuestro Visual Studio Code, nos cambia el icono porque nos detecta que este archivo es de tipo feature, de Cucumber. Creamos nuestro archivo feature y vamos a colocar en él el siguiente texto con el feature y el escenario que vamos a estar realizando para nuestra prueba. Por cuestiones de tiempo, acá lo tenemos y vamos a ir viendo cada una de sus partes. Tenemos feature. ¿Qué es este feature? Es lo que nos define la funcionalidad de la prueba que queremos hacer. En este caso, es una búsqueda en Google. O por el tipo de prueba, podemos ponerle también prueba en sitio demo QA para mover un elemento. Y esa va a ser nuestra prueba, la funcionalidad que vamos a realizar con nuestra prueba. Luego viene la siguiente palabra reservada, escenario. El escenario es lo específico que queremos realizar. Podemos tener dentro de un mismo feature, podemos tener múltiples escenarios con distintos parámetros. Podemos tener este escenario, luego otro escenario y así si fuera necesario. En este caso solamente tenemos uno. Nuestro escenario, mover elemento en la pantalla. Como vemos, es lenguaje natural, lenguaje de un usuario final. Siguiente, given. Given es cuando se dé tal acción o cuando suceda o cuando suceda algo. Si traducemos given al español es dado. Entonces, given o dado es cuando se dé tal acción, en este caso, cuando el usuario abre el navegador al sitio demo QA. Cuando se dé esto e ingrese a la página demo QA, when, que es otra de las palabras reservadas, y arrastremos el elemento draggable a la posición, esto es importante porque estos van a ser parámetros para nuestros archivos steps. En la situación que el usuario arrastre el elemento draggable a la posición 100, 200, entonces den es el resultado. Se verifica que el elemento se haya movido a la nueva posición. Y esta va a ser nuestra prueba, nuestro escenario de prueba. Ahora, para poder ejecutar esto con Python y Selenium, tenemos que tener otro archivo que ya es más técnico, que es el que va a hacer las acciones necesarias para poder realizar este escenario. Ahí es donde entran nuestro archivo steps. ¿Qué son los archivos steps? En este caso van a ser los que coloquemos en la carpeta steps y son archivos .python, .py. Entonces vamos a colocarnos en la carpeta steps y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar o que le podemos llamar steps.py. Es un archivo que es un archivo normal de Python como los que hemos utilizado antes para nuestras pruebas de Python. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero
vamos a colocar las librerías y los imports que vamos a necesitar. ¿Cuáles son? Behave con el import de las tres palabras que estamos utilizando en nuestro feature. En este caso, given, when y then. Las tres palabras reservadas que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque por medio de esas palabras es como vamos a ligar cada uno de los steps con cada una de los escenarios de este lado. Luego importamos la librería de Selenium de common.by para poder hacer búsqueda de los elementos en la pantalla, en la página. El import time si necesitamos hacer tiempos de espera informales. Y importamos Selenium porque son las librerías que necesitamos para usar Selenium. Algo parecido a como hicimos en la clase anterior donde importamos Selenium. Seguidamente vamos a empezar a crear cada uno de los métodos steps que necesitamos para nuestra prueba. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando nuestros métodos steps con las anotaciones o palabras reservadas que utilizamos en nuestro feature. En este caso, la primera palabra es given y lo que lleva entre paréntesis debe ser exactamente el mismo texto que colocamos acá. ¿Para qué? Para que al momento de ejecutar pueda hacer el ligue entre entre lo que está acá y el paso que tiene que ejecutar para esa acción. Entonces lo copiamos y lo traemos para acá para que nos quede exactamente igual. El usuario abre el navegador al sitio web. O inclusive podría ser simplemente el usuario abre el navegador. ¿Para qué? Para que este paso simplemente sea la acción de abrir el navegador. Y luego definimos nuestro método que va a hacer esa acción. Le podemos llamar stem open navegador. Le podemos pasar el parámetro context con el nombre context que va a ser el navegador, la instancia de navegador que vamos a retornar, o le podemos también llamar self. Cualquiera de los dos nos va a funcionar siempre y cuando en los demás métodos utilicemos el mismo parámetro context o parámetro self. Si usamos context, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si nos vamos a nuestra prueba normal, lo que tendríamos que hacer acá sería estos primeros líneas de código. ¿Por qué? Porque lo que ocupamos hacer es crear nuestra instancia de el navegador en un driver. Entonces nos traemos esto para acá. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Acá error que nos está marcando es porque también nos falta una o dos librerías que son estas tres que tenemos por acá para poder hacer uso de el service del Chrome, del objeto options y de la librería WebDriver Manager. Nos lo traemos también para acá. Y acá, ¿qué es lo que
hacemos? Crear un GetOptions, crearle unas características a ese o, GetOptions, como configurarle la carpeta, que se maximice, le pasamos el preps a este options y luego por medio de el Chrome Services y el Chrome Driver Manager creamos nuestro servicio, que es el que al final vamos a retornar, seguido de nuestro método para el paso de abrir el navegador que vamos a utilizar. Seguimos con la siguiente palabra, que en este caso sería when. ¿Y qué es lo que va a hacer este paso when? Ingresar a la página demo QA. Entonces eso, exactamente como lo tenemos, se lo colocamos de este lado. Y lo que tenemos que hacer es simplemente context, porque fue como lo utilizamos ese parámetro en el método pasado. Punto driver punto get, porque es el método de Selenium que necesitamos para la URL y el sitio que queremos visitar. En este caso sería demoqa/dropable. Es donde queremos realizar la prueba. Acá nos trae también punto driver para que este método que nos devuelve una instancia del driver del navegador que vamos a utilizar caiga acá y acá poderlo utilizar. Y ese sería el único paso importante que necesitamos hacer acá. También podemos, por medio del time.sleep, hacer una espera informal para darle tiempo al navegador de dirigirse a la página. La siguiente palabra que necesitamos es la palabra reservada when, que correspondería a usuario arrastra el elemento draggable a la posición 100, 200. Copiamos bien y lo pegamos acá. Acá, ¿qué es lo que tenemos que validar? Es poderlo dejar como elementos dinámicos para que los tome desde antes, desde los datos que tenemos en el feature. Nada más, primero vamos a irnos una vez más al archivo feature y vamos a ver el texto que necesitamos. Simplemente usuario arrastra el elemento draggable a la nueva posición. Este 100, 200 se lo podemos quitar para dejarlo más simple. Y acá colocamos el texto del paso. Y seguidamente lo que necesitamos es, igual que antes, con los dos pasos anteriores, estructurar nuestra función para realizar esa acción. Step, arrastrar elemento, el parámetro context, porque es como lo hemos venido llamando en los pasos anteriores. Y acá lo que necesitamos es primero encontrar los elementos con los que vamos a trabajar en la página. El elemento que vamos a hacer la acción de
draggable, de arrastrarlo, y el elemento al que lo vamos a arrastrar, droppable. Y para eso ocupamos elemento a, arrastrar igual context.driver. ¿Por qué context? Porque es el elemento que contiene nuestra página con la que estamos trabajando. Driver.findElement by punto, y en este caso vamos a utilizar una estrategia de búsqueda que se llama SPAC. ¿Y cuál es el SPAC que vamos a estar utilizando acá? Este que tenemos por acá. Vamos a volverlo a colocar entre comillas, y también necesitamos el elemento destino, y del mismo modo con findElement no lo traemos. Punto findElement by punto SPAC, y entre comillas la expresión SPAC que nos permita encontrarlo. Y ahora, con nuestros dos elementos listos, podemos proceder con nuestros dos elementos, elemento a arrastrar y elemento destino, proceder a realizar la acción de mover de un lado a otro. Para eso vamos a ocupar primero crear un objeto actions que va a llamar al método actionChains, y a este actionChains le vamos a pasar nuestro contexto, que es el driver del navegador. Y seguidamente vamos a hacer una acción con este actionChains que hemos creado. Y ahora, con este objeto action que tenemos, vamos a hacer la acción drag and drop, o sea, arrastrar y soltar. ¿Y qué es lo que le tenemos que pasar? El elemento a arrastrar, el elemento destino, punto perform, para que nos haga esa acción, y seguidamente podemos hacer un time.sleep de 2 segundos para que realice esa acción. Y con esto ya tendríamos nuestro método para arrastrar y soltar. Pero nos queda un último método que necesitamos, y es dem. Dem es el método que va a verificar esa acción, y es nuestro último paso. Verifica que el elemento se ha movido a la nueva posición. Nos lo traemos exactamente con este texto acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Definir nuestro método de verificación, nuestro step de verificación. Step verifica elemento, le pasamos el context y le decimos, primero, ubicamos el elemento destino, elemento destino igual context.driver.findElement, y igual que antes le decimos by.SPAC y la expresión que utilizamos para esto, que sería esta que tenemos por acá, la misma que utilizamos antes.
Seguidamente, tenemos que hacer un answer con lo que queremos utilizar de ese elemento para validar. Ese elemento, cuando se arrastra y se suelta, va a tomar como contenido el texto dropped. Y eso es lo que podemos utilizar para validar que efectivamente se dio. Entonces le decimos answer dropped esté en el elemento destino punto text. O sea, que el texto dropper esté dentro del elemento destino. Si no estuviera, le decimos que el elemento no se ha movido correctamente. Y ya tendríamos acá los métodos o pasos mínimos que necesitamos. También podemos hacer context, ya para finalizar nuestra prueba, context.driver.quit para que cierre la instancia de nuestro navegador. Y con esto ya tenemos entrelazados nuestros pasos del archivo steps.py con el escenario que estamos planteando en el archivo .feature de Cucumber o lenguaje BDD Gherkin. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ejecutar esta prueba? En la consola nos devolvemos a la carpeta principal, raíz, y entramos a la carpeta src. Si queremos ejecutar nada más nuestra prueba o todas las pruebas behave que tengamos con la librería behave que instalamos, simplemente en la consola utilizamos la palabra behave y eso va a ejecutarnos todas nuestras pruebas behave que tengamos. Por acá las tenemos en el sitio demo QA. Nos dio un error. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo en la 29 que el bySpark no es un atributo dentro de la clase by. Para corregir eso, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra spark correctamente en mayúscula. Vamos a limpiar nuestra consola y vamos a volverlo a ejecutar con behave. Acá tenemos otra vez la prueba y nos está indicando otro error. Vamos a revisar. Ahora nos está indicando un error porque en la línea 32, que es donde creamos nuestro objeto actions con la clase action chains, lo que sucede ahí es que nos está haciendo falta una clase, la clase donde se nos habilita para hacer uso de el action chains. Sería esta que tenemos por acá. From Selenium WebDriver common.actionchains importamos específicamente el action chains y ya con esto se nos corrige este pequeño error que teníamos. Limpiamos otra vez la consola y volvemos a usar behave para ejecutar. Por acá tenemos la prueba una vez más y como podemos ver ahora sí, movió el elemento y finalizó con la prueba. Y ahora tenemos en las estadísticas un feature pasado, un escenario pasado, 4 pasos pasados. ¿Por qué? Porque nuestro step tiene 4 pasos. Given, when y then. En el feature solamente tenemos un escenario, si tuviéramos más acá,
y se ejecutaran juntos, acá nos saldrían todos los escenarios que tenemos. Y si tuviéramos otros archivos feature, saldrían acá los archivos feature que pasaron o que quedaron fallidos o que se saltaron. Ahora bien, tenemos otras maneras de ejecutar nuestra prueba behave. Acabamos de ver que con el comando behave ejecutamos todo lo que sea de archivos behave, feature y steps. Pero podemos también hacer uso de los reportes, de otras maneras de ejecutar estas pruebas para generar un reporte. Para eso vamos a usar o añadirle más bien a nuestro comando behave algunos parámetros, cuales les vamos a añadir. Los tenemos por acá. Behave, que es la que nos ejecuta nuestras pruebas, y le añadimos allure behave formatter, allure formatter -o, y que nos cree este reporte allure en esta carpeta report allure results. Si las carpetas no están creadas, las va a crear. En nuestro caso, ya la tenemos creada acá, report, tenemos report y estaría creando allure results, los resultados de allure. Si lo ejecutamos, primero va a ejecutar nuestra prueba, como lo vimos antes, finaliza nuestra prueba y va a generar unos resultados. Si lo vemos acá, acá tenemos. Bueno, nos creó otra carpeta. Eso fue porque el nombre que le pasamos no era exactamente el mismo. Aquí esta se llamaba o se llama reports y en el nombre que le indicamos acá era reports con S. Entonces por eso fue que nos creó otra nueva carpeta con una dentro que se llama results. Y todos estos archivos son los que o esto reports allure results, este archivo dentro de report allure results es el archivo con los resultados de la ejecución que acabamos de hacer. ¿Cómo hacemos para abrir este JSON en el formato de reporte allure? Para eso tenemos otro comando para abrir ese reporte. Sería este que tenemos por acá. Vamos a hacer esto más grandecito y vemos allure ser, estamos llamando al servidor de allure, reports, estamos creando otra carpeta y allure results. O mejor dicho, si ya están creadas, en nuestro caso sí, reports allure results, le estamos diciendo abra el reporte allure de los resultados allure que están aquí. Si lo ejecutamos, nos genera ese reporte y nos lo abre. Por este lado lo tenemos. Podemos ver que es un reporte con esta fecha, a esta hora, que contiene un caso de prueba que se ejecutó todo bien. Si nos vamos a suites, aquí vemos lo que se hizo. En este caso no estamos añadiendo capturas de pantalla, pero si tuviéramos métodos para adjuntar capturas de pantalla a un reporte allure, perfectamente lo podríamos hacer. Podríamos adjuntar una captura de pantalla en un paso específico. En otras clases, donde también hemos visto
reporte salud, ya hemos visto cómo podemos adjuntar capturas de pantalla a un reporte salud. En este caso no lo hicimos, simplemente ejecutamos pasos, pero lo podríamos hacer. Algo importante, cada vez que se ejecute la prueba se va a refrescar este archivo de resultados y nos podría llegar a mostrar resultados de ejecuciones pasadas. Para evitar eso, lo que podemos hacer es, cuando estemos generando nuestro archivo, ponerle otro nombre al archivo que vamos a generar, o otra carpeta puede ser, o mejor aún, podemos limpiar los resultados que ya tenemos antes de generar nuevos. Acá lo primero que tenemos que hacer es, en nuestra terminal, salirnos del servidor de Alur. Para eso oprimimos, como nos dice aquí, control C, le decimos que sí y ya volvemos a nuestra terminal. Para limpiar nuestros resultados y generar nuevos, tenemos este comando: alur general alur results -o alur report clean. Y acá lo que estamos haciendo es limpiando resultados y generando un reporte nuevo. Entonces vamos a hacerlo. Acá nos dice que alur results no existe. Esto es porque le estamos pasando acá nada más la carpeta alur results, y esa carpeta en efecto todavía no existe. Le tendríamos que poner acá reports, porque es donde la tenemos, reports alur results. Y por eso fue que luego nos dijo que se generó exitosamente, porque nos lo creó acá, alur report. No lo creo acá, con la estructura de un reporte ALUR. Que este sería un reporte ALUR en blanco. Vamos a eliminar esta. La necesitamos. Y ahora, con el comando de limpiar que volvimos a ejecutar, se generó exitosamente, y vamos a volverlo a abrir. ¿Cuál era el comando? alur serves. Y acá lo tenemos. De esta manera podemos tener reportes a partir de nuestras pruebas en BDD con el uso de el lenguaje más de usuario final. Por último, tenemos un último tipo de reporte. Acá primero vamos a hacerle control C y sí para que nos libere la terminal, y vamos a ver el último reporte que podemos generar. Entonces tenemos behave-f, que es para el formato, y es el parámetro para indicarle qué formato queremos. Y acá vamos a hacer uso de la librería behave html formatter. Es otro tipo de formato de reporte. HTML formatter -o, y que lo ubique en esta carpeta reports, que sería esta, en este nombre de archivo html report html. Acá nada más vamos a hacerle un cambio para que lo ponga en otra carpeta, reports html, y lo ejecutamos. Primero va a ejecutar nuestra prueba, como lo vimos antes. Finalizan
nuestra prueba y genera ese reporte. Como lo vemos acá, acá nos generó reports HTML y HTML report HTML. ¿Cómo lo abrimos para poderlo visualizar? Recordemos que en la clase pasada instalamos la extensión de Visual Studio Code Open with Line Server o Line Live Server. Entonces, clic derecho acá, oprimimos ahí y acá tenemos este otro reporte, esta otra alternativa de reporte para pruebas con formato Behave. Y como podemos ver, acá nos sale, como su nombre lo dice, es un reporte de pruebas Behave. Tenemos el escenario, o mejor dicho, tenemos el picture, tenemos el escenario y cada uno de los pasos, given, when y then, y cómo quedaron. Y de este lado podemos ver el archivo steps que se ejecutó con este paso y la línea en donde está el método que se llevó a cabo. Entonces tenemos esos dos tipos de reporte o alternativas de reporte que podemos utilizar. El formato ALOR, que es bastante visual, estéticamente se ve bastante mejor. O también tenemos el Behave Test Report, que es un reporte específicamente de la librería Behave HTML Format. Y de esta manera hemos visto cómo podemos utilizar el lenguaje PDD, Gherkins, Cucumber en nuestras pruebas de Python y Selenium. Si te ha gustado la clase del día de hoy, regálanos un like, que eso nos ayuda bastante. Suscríbete a esta comunidad para que puedas seguir viendo y aprendiendo a automatizar pruebas con Python y Selenium. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase del día de hoy, tus dudas, tus comentarios, temas que te gustaría ver acá en el canal, y comparte este video con quienes también estén aprendiendo a automatizar pruebas utilizando Python y Selenium.